buenos días América Latina, buenas tardes España zurda y plurinacional y feliz día de Andalucía a todos los andaluces y andaluzas zurdos que nos veis, que sabemos que sois muchos. Bueno, me parece que en el grupo mixto hay un nuevo habitante, ¿no, Laura? Así es. José Luis Ábalos se ha negado al sacrificio civil que le proponía Pedro Sánchez y se queda de diputado para defender su honorabilidad. Lo comunicaba ayer cerca de las 3 de la tarde en una extensa rueda de prensa en el Congreso. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Ábalos defendió su inocencia. En lo que respecta a mí, no figuro, como ustedes saben perfectamente, ni en la querella, donde están 7 acusados, ni en el auto judicial. Como les decía, la querella confirma claramente que el procedimiento de contratación fue correcto. El exministro de Transportes hizo un paralelismo con otros casos que afectan al Partido Popular. Exige mi renuncia, pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico respecto de otros casos similares o aún peores. Ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la Fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso. Podría estar hablando de mí, solo que hablaba de él. Esa es la diferencia. Ábalos señaló a Pedro Sánchez por lo que considera una estrategia fallida. Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido, no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. También hizo un futurible. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. El ya diputado del Grupo Mixto apuntó también hacia el poder mediático. Ser exigentes en la respuesta frente a la corrupción no es actuar por espasmos, al dictado de quienes más han hecho por ocultarla y sus terminales mediáticas. Tras la rueda de prensa de Ábalos, el PSOE anunció su suspensión de militancia, aunque esto no significa expulsión inmediata. El ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo unas palabras para Ábalos. Les voy a trasladar una reflexión porque me quedo con una de las cosas que ha dicho, ¿no? Para él lo importante es no acabar su trayectoria política como si fuera un corrupto. Nadie, desde luego en el Partido Socialista, le está acusando de corrupción. Esto lo hemos dejado clarísimo en la resolución que adoptó ayer la Comisión Ejecutiva Federal. Pero vamos a ver, Puente, aclárame. Entonces, si no es corrupto, si no es culpable y si no lo es a la vista de la investigación judicial, ¿por qué lo tiráis por las escaleras a él solo? En realidad sí que lo entiendo, pero bueno. Óscar Puente dijo algo más. Cuando uno elige a quién le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca, tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible. Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos, la culpa de elegir y de vigilar. Claro, Puente, pero es que a Koldo le eligió Santos Cerdán y luego le eligió Pedro Sánchez para salir en su libro. Y además esto de que las responsabilidades básicas las decida el poder mediático y la derecha política, en fin, todo muy normal. Y yo me pregunto, si por asumir responsabilidades básicas se trata, ¿por qué no ha dimitido Marlaska por la muerte de 2 guardias civiles en Barbate mientras luchaban contra el narcotráfico en una lancha de juguete, o por la masacre de migrantes en el Tarajal? ¿Por qué no dimite Margarita Robles por la muerte de 2 soldados en el acuartelamiento de Cerro Muriano en Córdoba mientras hacían prácticas de instrucción? ¿O por qué no dimite por Pegasus? En fin, si de responsabilidad política se trata, Puente.
Incluso cabe preguntarse por qué, en lugar de hacer dimitir a Carmen Calvo por su transfobia institucional, Pedro Sánchez la ha premiado nombrándola presidenta del Consejo de Estado. El PP no tardó en salir a celebrar el trofeo conseguido y a pedir más sacrificios en la plaza pública. España está en manos de la banda del Peugeot. Sánchez relata en su manual de resistencia cómo la banda del Peugeot consiguió asaltar el poder del Partido Socialista en el año 2017, y la banda del Peugeot la conformaban Koldo García, al volante, José Luis Álvaros, supongo que de copiloto, y atrás Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Por el momento han caído 2. A continuación, Mellado se negó a abrir una comisión de investigación en el Congreso para estudiar todos los contratos de las mascarillas. No conocemos el texto y muchos nos tememos que no será para investigar y esclarecer la trama que afecta al PSOE, sino que será para tratar de esparcir dudas sobre todas las administraciones públicas. Y por lo tanto, que no cuenten con nosotros para ello. Que no cuenten con nosotros para ello, no vaya a ser que se investiguen todos los casos de comisiones y aparezca un tal Tomás Díaz Ayuso o el vicepresidente de la Diputación de Almería, que incluso llegó a estar en prisión provisional. Como era de esperar, la sesión de control al gobierno de hoy en el Congreso ha girado en torno al caso Koldo. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo y ahijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas. Sánchez ha hecho gala de que la mejor defensa es un buen ataque. ¿Les hago una pregunta a ustedes? Y a usted en particular, señor Feijóo. ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Hablando de corrupción, Felipe VI anduvo ayer agarrado del brazo de su padre en London, ¿verdad, Laura? Yes, la familia real española al completo ha estado en el funeral en recuerdo de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía y padrino de Carlos III de Inglaterra, quien no pudo acudir a Windsor a la misa por estar tratándose de una enfermedad. Carlos III no pudo ir, pero quien sí estuvo al completo fue la familia real española, lo que deja entrever que Felipe VI tiene una estupenda relación con su padre a pesar de los casos de corrupción que lo llevaron a autoexiliarse en Emiratos Árabes Unidos. Todo esto a pesar de la relación fría y lejana que decía el poder mediático que tenían ya. Así como chisme de salsa roja, al parecer a la familia real no le gustó nada ver las fotos de Felipe VI agarrado del brazo del rey fugado en la revista Hola. La actualidad está pidiendo a gritos que aquí, en Canal Red, tengamos un salsa roja para contar el salseo político festivo de la familia real. Háganse socios y socias y quizá no sea suficiente para pagar a Jorge Javier la pasta que nos pide, pero igual sí podemos contratar a alguien que esté dispuesto a esta tarea revolucionaria. Pero sigamos hablando de lana, concretamente del precio de la luz que va a subir a partir del 1 de marzo, después de que el gobierno de Sánchez no haya querido prorrogar la limitación del precio de la energía. De este modo, el IVA de la luz pasará del 10% al 21% debido a que el precio de la electricidad se encuentra por debajo de 45 euros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó de ello tras la reunión del Consejo de Ministros. El primer argumento sería un argumento positivo con respecto a la evolución de los precios de la energía. Yo creo que todos ser conscientes del elemento diferencial que estamos teniendo en España o en la península ibérica con respecto al resto de la Unión, y esto no solo tiene que ver con la evolución reciente de las condiciones climáticas, sino con la alta penetración de renovables, ¿no? Por la apuesta por las renovables que se está haciendo y que está ya teniendo efectos claros. Se lo traduzco, que no sube la luz, pero es una buena noticia porque tenemos mucha energía renovable y patatín y patatán y tenemos un presidente muy progre y muy valiente. Por cierto, que el gobierno ha presentado ya la referencia que fija mínimos y máximos a los precios del alquiler. ¿Qué tal la medida? ¿Es así? La medida tiene truco, porque el gobierno finalmente solo ha incluido a aquellos tenedores que tengan más de 10 viviendas en propiedad, por lo que en realidad la medida tendrá un alcance muy limitado. Que no se diga que el PSOE no defiende a los pequeños propietarios con 5, 6, 7, 8 y hasta 9 viviendas en propiedad. Bueno, sea como sea, la realidad es que se pone en marcha la ley de vivienda que tendrá un alcance limitado y que de momento solo Cataluña ha solicitado declarar zonas tensionadas para aplicar la ley.
Así lo explicaba el secretario de Estado de Vivienda. El sistema al que estamos haciendo mención va a tener su efecto en las áreas tensionadas, no en aquellas comunidades autónomas donde no se declaren las áreas tensionadas, y esperemos que ese control de precios sea efectivo y que se produzca incluso la bajada de los precios en las zonas donde se aplique el sistema estatal de referencia de los precios del alquiler. Cataluña empezará a aplicar este índice de referencia a partir del 13 de marzo, aunque hay diferencias con el gobierno del Estado español. No va a facilitar ni va a hacer reducir la emergencia habitacional la medida que están proponiendo desde Madrid. Nosotros tenemos, no la solución, pero sí una parte de ella para minimizar este impacto y se ha dicho que no, bueno, vamos a seguirlo batallando, y no olvidemos que tenemos una ley catalana propia del derecho al habitaje. Yone Belarra ha pedido a Sánchez que deje de mirar para otro lado y que cumpla en su totalidad con la ley de vivienda. Casi un año en aprobar unos índices de referencia que tenían que haber estado disponibles nada más aprobarse la ley. Por tanto, nuestra pregunta hoy es si ustedes van a dejar de arrastrar los pies en materia de vivienda. ¿Qué van a hacer con ese tremendo agujero que es el alquiler de temporada que están utilizando los grandes propietarios para evitar la regulación? Y también, ¿qué van a hacer ustedes con la proliferación de los alquileres turísticos que están haciendo invivibles gran parte de las ciudades de nuestro país? Muchas gracias. Pedro Sánchez le ha respondido de aquella manera. Yo creo que efectivamente la dificultad que tienen muchísimos ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su edad, a la vivienda es una de las principales prioridades y preocupaciones de este Gobierno. Lo es así. Hemos creado un Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y hemos señalado a la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar. Hombre, pues nada, tranquilidad, que Sánchez ha creado un Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Bueno, también le ha dado 2.400 millones de euros a los bancos para que hipotequen a los jóvenes en la compra de su primera vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado ya por fin la Ley de Familias que dejó elaborada la exministra Belarra y que no se pudo aprobar por las convocatorias de elecciones. Así la presentó el actual ministro del ramo, Pablo Bustinduy. La Ley de Familias sale al paso de esta tarea, estableciendo un marco ambicioso y coherente de políticas públicas que incide especialmente, como decía, en la protección económica y social de las familias, fomentando la corresponsabilidad y la conciliación y adecuando nuestro ordenamiento a la realidad familiar de nuestro país, que la ley pasa a reconocer y a proteger. La Ley de Familia reconoce jurídicamente la diversidad familiar y equipara a las familias monomarentales con 2 hijos a las familias numerosas. Se reconoce que las familias monomarentales tengan prioridad en la elección de colegios o a la hora de acceder a una vivienda protegida. También crea un registro estatal de parejas, de hecho, que tendrán los mismos derechos que un matrimonio, incluido el permiso de 15 días o pensión de viudedad. Establece también una renta de crianza de 100 euros al mes para los hijos de madres trabajadoras. Otro nuevo derecho es que el padre o madre no gestante podrá coger el permiso de 16 semanas por nacimiento 10 días antes a la fecha prevista del parto. Ahora tendrá que pasar el trámite parlamentario, que se espera que sea rápido porque ya pasó todos los filtros de los órganos consultivos en la anterior legislatura. Ha pasado adelante la ley de secretos oficiales que ha impulsado el PNV también, ¿verdad? Eso es, lo que no quiere decir que finalmente el PSOE la vaya a aprobar en los términos previstos por el PNV. Ahora empieza el trámite parlamentario y habrá que ver hasta dónde se atreven a llegar los socialistas. Recordemos que la ley de secretos oficiales es de 1968, cuando todavía andaba muy vivo el régimen del Tito Pancho. También tenemos que recordar que el PSOE ha votado a favor de reformar la ley de secretos oficiales, hasta en 5 ocasiones desde 2016 y que finalmente nunca ha cambiado. La propuesta del PNV propone un plazo máximo de 25 años para la información clasificada y de 10 años para la considerada reservada. Y lo más importante, y ahí viene el tembleque de piernas del PSOE, es que la ley convertiría en documentos desclasificados aquellos anteriores a 1999. Así defendió el PNV la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. A día de hoy están clasificados como secretos la mayoría de los documentos militares, relaciones diplomáticas, lucha antiterrorista pasada, el franquismo y la guerra civil, la transición, el golpe de Estado del 23F y un largo etcétera. Es cierto también que el Gobierno ha autorizado en los últimos tiempos algunos legajos militares que se puedan consultar,
pero seguimos en lo que los investigadores y los archiveros denominan transición amnésica y paranoia secretista. Enrique Santiago, de Sumar, enumeró los casos que todavía siguen siendo secretos oficiales. O sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas, o efectivamente sobre los últimos años del franquismo y la transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y de El GAL. Incluso utilizamos la ley de secretos oficiales para no publicar datos de comercio de armas que se efectúa desde España, lo que según Amnistía Internacional o Greenpeace oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y francamente, que los gastos de Corina Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera. Martina Velarde, de Podemos, defendió la reforma de la ley para que se esclarezca el asesinato del joven andalucista García Caparrós en Málaga en el 77. Pero para los andaluces y para las andaluzas, saber lo que pasó para que asesinaran a un joven que solo quería que Andalucía dejase de ser la criada de España es motivo que se basta por sí solo. Así lo merecen las hermanas de Manuel José, que tanto han luchado para saber la verdad del asesinato de su hermano. El PSOE ha votado a favor de la reforma, pero... Señorías, estaremos todos de acuerdo en que no es una cuestión sencilla. Encontrar el equilibrio entre la clasificación de la información por motivos de seguridad o de defensa del Estado y el derecho de la ciudadanía a la información, la transparencia y al rendimiento de cuentas de la Administración y de los poderes públicos. Vamos, que el PSOE ha votado a favor de la tramitación de la ley, pero que no la va a tramitar el truco del almendruco, que ya conocemos aquí. El PP ha votado que no a la reforma de esta ley franquista con una argumentación casi humorística. Señorías del PNV, nos gustaría que la misma y justa transparencia que piden para esta ley la desbordaran ustedes aquí para que todos los representantes de los españoles conociéramos los pactos secretos de este gobierno. Porque lo que estamos conociendo es inaudito y en muchas ocasiones rebasa totalmente la legalidad. Pero ¿qué hay de más, señorías? ¿Qué pactos ocultos tiene este gobierno en su investidura con sus socios? Bueno, pues ya iremos viendo si el PSOE no pacta otra vez con el PP una reforma de la ley de secretos oficiales a la baja que haga imposible que se apruebe. En fin, ¿qué más tenemos? Vamos al Congreso, donde se ha debatido una iniciativa de Podemos a favor de que se tomen medidas contra Israel para frenar el genocidio en Gaza. La votación de la iniciativa no se llevará a cabo hasta mañana, jueves, pero los grupos se han posicionado. Así defendió Yone Belarra su iniciativa. ¿Cómo es posible que estemos viendo un genocidio ante nuestros ojos y nadie haga nada? Y lo triste, señorías, es que la respuesta a esa pregunta es tan cruel y tan inhumana como simple. Y es porque Israel es el aliado de los Estados Unidos de América. Esa es la respuesta. ¿Por qué el Gobierno de España no rompe inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel para no molestar a los Estados Unidos? ¿Por qué no respalda la denuncia de Sudáfrica para llevarle a la Corte Internacional de Justicia para no molestar a los Estados Unidos? El PSOE, por su parte, dice que hace lo correcto. En definitiva, el Gobierno de España está guiado por lo correcto y, algo más importante, está liderando lo correcto, como este fin de semana en la Internacional Socialista, consiguiendo una resolución conjunta de palestinos israelíes en el seno de esa organización internacional. Sí, señorías, lo correcto. Una resolución conjunta de palestinos israelíes mientras mueren cada día cientos de niños en Gaza por las bombas israelíes. Hemos aprobado una resolución en la Internacional Socialista al tiempo que han mandado a casa a su secretaria general. Somos muy valientes, somos muy de izquierda, somos muy correctos, en fin. Mientras el PSOE considera que ha hecho lo correcto por no hacer nada más que declaraciones que no se traducen en nada, las ONGs empiezan a confirmar las primeras muertes de niños y niñas gazatíes por desnutrición. Recordemos que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos lleva desde el 23 de enero sin poder enviar alimentos a la Franja de Gaza. Por su parte, Biden ha dicho en un corrillo con periodistas que probablemente el lunes se pueda decretar una pausa humanitaria de 6 semanas. La pausa sería para canjear rehenes israelíes por rehenes palestinos y también para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Israel ha desmentido a Estados Unidos, así que no se sabe todavía qué pasará. Lo único que se sabe es que la situación en Gaza es terrible, como reflejan las muertes por hambruna.
Cambiando de tema, sobre Ucrania, lo más destacado es que el primer ministro alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, se niega a enviar misiles Taurus a Ucrania, como le está pidiendo Zelensky. La sorpresa es que son los verdes alemanes, que nacieron como un partido pacifista y ecologista, quienes están haciendo presión junto con la derecha y los liberales para tratar de doblarle el pulso al primer ministro alemán. Según varias encuestas, más de un 55% de los alemanes está en contra de enviar estos misiles de largo alcance que permiten disparar desde largas distancias. Macron también se ha quedado solo en su propuesta de enviar soldados europeos al frente de Ucrania. Rusia ya ha dicho que si la Unión Europea envía soldados al frente, sería inevitable un conflicto global. En el pleno de hoy, Bildu ha preguntado al gobierno por el periodista Pablo González, que lleva 2 años encarcelado en Polonia por grabar el éxodo de refugiados ucranianos. Y es que en este caso también las condiciones en las que está el periodista Pablo González incumplen los tratados y los convenios internacionales. En estos 2 años de prisión ha visto a su familia únicamente en 2 ocasiones, no ha podido tener contacto telefónico con ellas en ningún momento y la correspondencia intervenida, está intervenida incluso con sus abogados. Álvarez ha respondido. Hacemos todo lo que está en nuestra mano. Todo lo que está en nuestra mano por asegurarnos que tiene la mayor comunicación posible. Ahí están esas 17 visitas de la Embajada de España a él, los contactos en cada ocasión, y subrayo lo de en cada ocasión que me encuentro con mi homólogo polaco. La última ha sido el día 19 de este mes. Hay un nuevo gobierno, inmediatamente le pedí un encuentro, nos encontramos en los márgenes del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas y tratamos sobre el caso específico. Él ha quedado en hablar con su colega, el ministro de Justicia. Esperemos que se resuelva lo antes posible el caso de Pablo González, pero yo sigo sin entender cómo la Unión Europea permite que Polonia no tenga límites en la prisión provisional. Si incumples el déficit te ponen multas, pero si no cumples con unos mínimos derechos humanos ni te lo recuerdan. En fin, vamos a despedirnos con Willy Veleta, que estuvo ayer en la presentación en Madrid de la marcha republicana del 16J. Que Felipe sea el último rey. Creo que ha pedido ayuda para hacer el reportaje. Hola, que me va a ayudar hoy a hacer esto Zugasti porque yo ya no sé qué preguntar. Estoy con Palestina y tal. ¿Me ayudas hoy a hacer las entrevistas? Es que este hombre está pluriempleado, jefe. Dale unos descansitos a Willy. Digo. Te digo más. Un plus, una productividad, unos moscosos, como los funcionarios. Un domingo. Pues un domingo que hizo un Sunday. Irene, que tiene que ser el último Felipe VI, ¿no? Espera, corta, que estoy un poco turutu. Ahora que lo pienso. Corto, ¿eh? Que tiene que ser el último. Por supuesto, tiene que ser el último y tenemos que dar paso a una república. ¿Puedo pedir? Pide, por favor. Feminista, socialista y pacifista. Porque no os olvidéis que el rey, según la Constitución, declara la guerra y firma la paz. ¡Hola! Para ganar el rey. Pues es que me pillas pintándome los morros, que es que me parece una cosa muy importante. Es que menudo manera que tenemos republicanas elegantes como Paola. ¿Tú cómo quieres la república? Ponle un apellido, el que tú quieras. Hombre, para mí una república tiene que ser una república feminista y eso es algo que tenemos que construir desde las bases, evidentemente. El feminismo no puede ser un apellido, justo lo que me has preguntado, no puede ser un apellido, sino que tiene que ser una razón de ser que construya lo republicano y el sentimiento republicano que defendemos desde dentro. Pues ya me han vendado la plana porque tienes razón, de apellido nada, feminismo y de base troncal de la tercera república de los pueblos. De los pueblos. Humanos. De los humanos, de los pueblos humanos. We are the world. Que sea el último rey, si no es una cuestión de personitas. Además, si él quiere pasear por Getafe, que en mi ciudad está invitado. Pero el modelo de Estado es otra cosa. Y no va de nombres ni de apellidos, va de decisiones democráticas, que es también de lo que habla esta convocatoria y este 16J. Que sea el último rey, ¿eh? Que sea el último rey. ¿Qué quieres? Que sea el último rey, que no me enteré yo, ¿eh? Hombre, vamos a ver, el primer Borbón fue Felipe V. Tenemos que acabar el último Borbón con Felipe VI, obviamente. Que se vaya donde el bisabuelo, a Roma y en Vespa, yo qué sé. Bueno, el bisabuelo en Roma y con la pornografía, el abuelo en Portugal, el otro por ahí. Son una familia muy de viajar. Que se vaya donde le dé la gana, pero que se vaya de aquí. Él y toda su estirpe. Y que devuelvan lo robado. Y yo ministro del Interior. Willy Toledo, ministro de Interior. Oye, pues yo lo firmo, Me parece bastante bien. Sí, sí. Willy Toledo, ministro de Interior de la República. Es que me pone tanto, me parece espectacular. Sí, sí. Sí van a cagar algunos.
imaginas tú de ministro de Interior de la República? Sí, no, claro, porque es que la represión está infravalorada. ¿Sabes cómo te digo? Lo que pasa es que está demasiado volcada hacia nosotros, pero hay que reprimir a los nazis. Y yo sería un gran ministro del Interior. Iban todos presos. Sí, y yo al Gulag. Ya me conozco yo cómo funcionan estas cosas. Esto es todo por hoy. Háganse socios y socias de Canal Red y mañana más y mejor. Y recuerden, estamos muy cerca de llegar a los 200 socios para que empiece a haber humor. Ya estamos trabajando en ello. Pero si ya eres socio o socia de Canal Red, dile a un amigo, a una amiga, a un familiar que se hagan socios. Con 5 euros al mes es suficiente y así muy pronto tendréis humor político en Canal Red, algo mejor que esto que nos ha traído Willy Veleta hoy. Y que viva Andalucía Libre.